A lo largo de la historia humana, Dios siempre ha querido morar con su pueblo. Lamentablemente, a causa del pecado, el pecado generó una separación entre Dios y el hombre. Es por eso que Dios diseñó el santuario, un lugar donde Él podía morar entre su pueblo. Pero el santuario terrenal era solo una figura, una sombra de algo mucho más grande. Estoy hablando del santuario celestial. De hecho, todo lo que acontecía en el terrenal era figura y sombra de lo que acontecía en el santuario celestial. ¿Qué obra hace Cristo en favor de nosotros allá en el cielo? ¿Y de qué forma el sacerdocio de Cristo Jesús nos favorece y nos ayuda a poder alcanzar la salvación? Bueno, si quieres aprender más, quédate conmigo. Aquí iniciamos la lección número 11 de la escuela sabática. El título es El santuario del nuevo pacto y aquí empezamos. Hola, hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más al estudio de la lección de la escuela sabática. Estamos ya casi por llegar al final del trimestre, estamos en la lección número 11 y qué maravillosa lección la que estamos aprendiendo, ¿verdad? Así que ya sabes, comparte este video a tu iglesia, a los grupos de WhatsApp, a tus amigos, que más personas puedan interactuar con nosotros a través de la lección. Recuerda que si quieres apoyar este canal, lo único que tienes que hacer es suscribirte. Suscríbete, dale un like, gracias a todos los que dieron me gusta a este video anterior que hemos pasado los 2000. Y eso no es que me beneficie a mí de forma personal, sino que permite que muchas más personas sean alcanzadas con este video. Así funcionan las redes sociales, así que comparte, dale un me gusta y suscríbete al canal. Activa la campanita para que todas las semanas recibas notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Y si eres por primera vez o estás por primera vez en este canal, eres bienvenido, eres bienvenida. Gracias por unirte a esta familia que semana a semana crece a través del estudio de la palabra de Dios. La lección para esta semana es una lección muy importante, porque todo lo que pasaba en la tierra o en el santuario terrenal era una figura de algo mucho mayor. Me refiero al santuario celestial. Y justamente la lección de esta semana nos invita a encontrar cuál era el propósito de que el pueblo de Dios conociera el santuario terrenal, sus funciones, lo que acontecía y de qué forma nosotros hoy en día, que estamos en el nuevo pacto, podemos entender la obra de Cristo en el santuario celestial. Así que vamos a empezar con nuestro desarrollo día por día. Muy bien, empezamos con el día domingo de la lección. Lo primero que tiene que quedar claro a esta altura de la lección es que tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, Dios deseaba tener una relación con su pueblo. Sin embargo, para que exista relación, debe haber interacción, debe haber comunicación y debe haber contacto. No hay forma de relacionarnos, y mucho menos cuando hablamos de la adoración a Dios, no hay forma de relacionarnos con un Dios distante, con un Dios que no quiere unirse con su pueblo. Es por eso que Dios es un Dios diferente, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de gracia y Él deseaba relacionarse con su pueblo, aun cuando el pueblo había caído en el pecado. ¿De qué forma lo hizo? Bueno, vamos a abrir la Biblia, vamos a buscar nuestro primer texto de la lección que está en Éxodo capítulo 25 y vamos a leer el versículo 8. La palabra de Dios dice: y levantarán un santuario y habitaré en medio de ellos. Entonces, ¿cuál era la orden? Levantar un santuario, colocar una tienda donde Dios pueda morar con su pueblo. La pregunta es, ¿qué razones da el Señor para que el pueblo hiciera esto? O sea, ¿cuál era el propósito de Dios? Bueno, yo apunté por lo menos aquí 4 cosas que creo que tú también puedes tomarlo en cuenta. En primer lugar, Dios quiere un santuario para tener un lugar exclusivo para la adoración. Entendemos que Dios está en todo lado,
que tú puedes adorar a Dios en tu casa, fuera de tu casa, en el trabajo, porque Dios se mueve en todos lados. Sin embargo, Dios quería un lugar exclusivo, un lugar que cuando la persona pueda estar allí, la mente y el corazón esté únicamente conectado en la adoración a Dios. Por eso Dios quería un santuario. En segundo lugar, otra razón es porque Dios quería acercarse a su pueblo, como lo acabamos de mencionar. Dios quería tener un acercamiento a su pueblo y que el pueblo sepa que Dios estaba en ese mismo lugar. ¿No es maravilloso eso? ¿Verdad que sí? Otra razón es porque Dios quería proteger a su pueblo de la idolatría. ¿Qué era lo que pasaba? Lo que pasaba es que las demás naciones paganas, los demás pueblos, tenían tantos dioses que Israel, que había salido de la esclavitud, tendía con facilidad a caer en la adoración de ídolos. Lo dijimos unas lecciones atrás cuando estudiamos acerca del compromiso del pueblo que hace con Dios. Moisés sube al Sinaí a recibir las tablas de piedra, pero cuando Moisés sube y el pueblo veía que Moisés no descendía, el pueblo lo primero que hizo fue adorar a un ídolo, hacer un becerro de oro. Entonces, para defender al pueblo de esa naturaleza que este pueblo tenía, Dios dice, no, vamos a construir un santuario, vamos a tener un templo para que me adoren únicamente a mí y yo los proteja de los demás ídolos. ¿Te das cuenta? Es maravilloso cómo Dios desea morar con su pueblo, porque no es un tema simplemente de querer, es un tema de misericordia. Es un tema de adoración, de protección que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, esto es muy importante. Sin embargo, en el versículo de Levíticos 26, 11 y 12, que está al inicio del día domingo, hay un texto interesante. Dice lo siguiente, y pondré mi morada en medio de vosotros. Miren esta relación en Levítico y en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, Dios dice, y harán un santuario y yo habitaré en medio de ustedes. Bueno, ahora en Levíticos está escrito, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no los abominará. Miren esta frase, mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. En este versículo yo quiero detenerme para hablar acerca de mi alma no os abominará. ¿Qué significa esto? De repente alguien ya leyó este versículo y se pregunta, ¿qué significa esta parte del texto? Bueno, empecemos definiendo lo que es abominar. Abominar es aborrecer, abominar es declarar algo como malo, como pecaminoso. Bueno, entonces, Dios nos dice, si tú, querido pueblo, quieres que yo te acepte, si tú, querido pueblo, quieres que yo no te aborrezca, que yo no te abomine, necesitas construir, ¿qué? Un santuario. Ese es el significado. ¿Pero por qué? Porque en el santuario, en las diversas funciones, que lo vamos a ver más adelante, en las diversas funciones que había dentro del santuario terrenal, existía allí la fórmula para que el ser humano pueda ser aceptado delante del Señor. Por eso Dios dice, si no quieren que os aborrezca, y quieren que yo ande en medio de ustedes, ¿qué tienen que hacer? Construir, ¿qué? Un santuario. Bueno, y es por eso que Dios manda que el santuario sea construido. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que a través del santuario podríamos ser aceptados por Dios. Ahora, yo quiero terminar esta primera parte diciendo 3 cosas que creo que son importantes. Número 1. En el santuario, yo lo vamos a ver más adelante, pero en el santuario, todo sacrificio que se hacía apuntaba ¿a qué? A la muerte de Cristo, ¿ok? Eso es lo primero que tenemos que saber. Todo sacrificio apuntaba a la muerte de Cristo. Ahora, la muerte de Cristo simbolizó salvación para nosotros, esperanza para nosotros. Pero tú vas a encontrar en el Nuevo Testamento que Pablo nos invita y Jesús mismo nos invita a morir al yo. ¿Por qué?
Porque la vida que es Cristo, la vida eterna que Él nos ofrece a nosotros, requiere de muerte. Así como Cristo muere por nosotros para tener vida, si nosotros queremos andar en esa vida que Cristo nos ofrece, también necesitamos que morir al yo cada día. Es interesante la relación que hay. ¿Por qué? Porque si Cristo ya murió por mí y yo no quiero morir al yo, ¿cómo entonces pretendo tener una relación con Jesús? Entonces, aquí yo doy la pregunta de esta semana. La pregunta de la semana que quiero que me respondas allí en los comentarios es la siguiente. Lee Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2. ¿Qué significa para ti que Cristo sea un abogado en el cielo para cada uno de nosotros? Así que déjame en los comentarios qué significa eso, que Cristo sea un abogado en favor de nosotros, ¿ok? Bueno, vamos al día lunes de la lección para seguir aprendiendo más. Bien, entramos al día lunes de la lección y el título es Pecado, Sacrificio y Aceptación. Desde ya el título es llamativo porque ¿cómo poder ser aceptados si tenemos pecado? O mejor dicho, ¿cómo podemos ser aceptados por Dios frente a nuestra condición pecaminosa? Bueno, ahí entra el tema del sacrificio. Lo vamos a ver en esta parte. Así que abre tu Biblia conmigo. Vamos a buscar el texto de Hebreos capítulo 9, versículo 22. Vamos a analizarlo juntos. Dice el texto, y según la ley, en este caso la ley de Moisés, casi todo es purificado con sangre. Y quizá antes que por ahí alguien ya pregunte, pastor, ¿cómo que casi todo es purificado con sangre? ¿Acaso no todo se purifica con sangre? Bueno, en realidad no. Cuando tú lees, por ejemplo, Números capítulo 31, versículos 23 y 24, vas a darte cuenta que había cosas que se purificaban con fuego y cosas que se purificaban con agua. Así que no todo se purificaba con sangre. Sin embargo, en este contexto, en el tema del nuevo pacto, del sacerdocio de Cristo, del santuario, bueno, acá hablamos de que sin derramamiento, como dice el versículo, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. ¿Qué significa esto? Que si no había derramamiento de sangre, no había perdón de pecados. Yo quiero leer textualmente lo que la lección dice en el día lunes en el primer párrafo, porque me parece que está muy claro. Así que acompáñame con la lectura. Dice, la forma que Dios señaló para que el pecador del Antiguo Testamento se librara de ese pecado y la culpa era justamente a través de los sacrificios de animales. Y alguien dirá, pero pastor, ¿por qué a través de los sacrificios de animales? Bueno, Dios así lo diseñó, Dios así lo planificó, aunque claro, hay una gran relación y lo vamos a ver más adelante, pero Dios dijo, Dios señaló en su mente divina que la forma como el ser humano podía librarse del pecado y podía librarse de la culpa era a través de los sacrificios de animales. Esa fue la orden que Dios le dio a Moisés, pero principalmente ese sacrificio tenía el pueblo que poner su mirada, tenía que poner sus ojos sobre la sangre que era derramada. Interesante, ¿verdad? Quizá ya tú ahora ya puedes entender mejor cuando ves la muerte de Cristo Jesús. Pero antiguamente, que aún Cristo no había muerto, todo estaba en la imaginación de lo que podía pasar más adelante. Miren lo que dice el segundo párrafo. La persona que había pecado y por lo tanto había roto la relación del pacto y la ley que lo regulaba, podía ser restaurada a la comunión plena con Dios y con la humanidad, llevando un sacrificio como sustituto. Y aquí voy a empezar a decir palabras claves, palabras que debes apuntarlas, que debes guardarlas en tu corazón, y una de ellas es justamente sustituto. Interesante. Ahora lo vamos a entender el por qué. Entonces, ¿qué era lo que pasaba en el santuario terrenal? Lo vas a encontrar allí si tú lees en Levítico capítulo 1 en adelante hasta el capítulo 7. Pero ¿qué era lo que pasaba? Lo que pasaba era lo siguiente. ¿Qué era lo que hacía con el cordero? Presta mucha atención a estos detalles, a las palabras que voy a mencionar. Traía el cordero. Esta persona amarraba las patas delanteras del cordero
y luego amarraba o ataba las patas traseras del cordero, ¿no? Ya con las patas delanteras y traseras atadas, las juntaba las cuatro y colocaba al cordero sobre el altar, mirando al santuario, al lugar santísimo del santuario. Imagínate todo lo que yo estoy mencionando en este momento, ¿ok? Lo colocaba al cordero mirando al lugar santísimo. Luego de eso, la persona colocaba sus manos sobre la cabeza del cordero. Y simbólicamente lo que hacía era transferir su pecado al sustituto. Recuerda esa palabra, transferir su pecado al sustituto. Y una vez que había colocado sus manos, ahora sí declaraba en silencio su pecado ante Dios. Interesante. Luego de que declaraba su pecado en silencio ante Dios, ahora el sustituto era degollado. ¿Quién lo degollaba? La misma persona. Tomaba un cuchillo, degollaba al cordero y esa sangre era esparcida por todos los lugares del santuario. Y alguien dirá, pastor, qué feo que era esto. Sí. Y así como puede ser feo lo que estoy mencionando, lo que tú te estás imaginando, así de feo también fue la muerte de Cristo Jesús. Cuando tú lees Isaías capítulo 53, vas a leerlo y vas a entender cómo el cordero fue llevado al matadero y degollado. Así dice, Él lavó nuestras heridas, Él nos limpió. Por su culpa Él fue trasquilado, por su culpa Él fue muerto. ¿Por qué? Porque este sacrificio que se hacía diariamente en el santuario terrenal tenía como propósito entender algo. Entender que el pecado de la persona era la causa de la muerte del sustituto. Yo te pregunto, ¿por qué Cristo murió? ¿Porque Él tuvo pecado o porque nosotros pecamos? Porque nosotros pecamos, pero Él vino como sustituto. Y como sustituto, Él vino y murió nuestra muerte. Él vino y murió nuestro pecado, a fin de la vida que Él tiene, nos la dé a nosotros. Interesante. Entonces, absolutamente todo lo que pasaba en el santuario terrenal tenía un propósito. Si queríamos ser aceptados por Dios, si el pueblo de Dios quería ser aceptado por Dios, cuando ellos habían cometido un pecado, el sacrificio era el remedio para el pecado. Los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento eran el remedio para la culpa. Y la persona pasaba de culpable e indigno, pasaba a tener una relación nuevamente con Dios y con el ser humano. Ahora, finalmente, pensemos también por un momento. Israel, el pueblo, vivía del ganado, de lo que los animales daban. Ahora, que una persona venga con ese animalito que crió, con ese animalito que lo forjó para que creciera y pueda ayudar en la economía de su familia, venir y traerlo ahora para matarlo, significaba el costo del pecado. El costo del pecado. Así que cuando Dios te llama para seguirlo, cuando Dios te llama para ser un mejor hijo de Él, una mejor hija de Dios, hay un costo que pagar. Y ese costo a veces puede ser incluso lo más preciado de tu vida. Pero si se trata de seguir a Jesús, no tienes que dudarlo dos veces. Muy bien, entramos al día martes de la lección. El título es la sustitución. Miren, el tema principal de la Biblia y el principal tema del libro de Gálatas que escribió Pablo era la salvación por medio de Jesucristo. Esto era lo que Pablo quería hacer recordar a los de Galacia. Vamos a ver la Biblia para entender mejor esta idea. Gálatas capítulo 1, versículo 4 dice la palabra de Dios, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo? De que Él, Jesús, se dio a sí mismo. Es decir, Él mismo dijo, yo voy a morir, yo voy a entregarme. Yo voy a derramar mi sangre en la cruz para poder salvar a la humanidad.
Pero aquí hay una gran conexión entre Jesús y Adán, porque Jesús es considerado como el segundo Adán. Pero hablemos un poquito del primero y del segundo Adán. Lo primero que tenemos que saber es que el plan de la salvación no es que se origina después que el hombre peca. No es que el pecado de Adán y Eva lo tomó por sorpresa a Dios y Dios dijo, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? No, Dios ya tenía un plan de salvación para la humanidad desde la fundación del mundo. Y esto está en 1 de Pedro 1:20, que nos dice que antes de la fundación del mundo ya existía un plan de la salvación. Este plan que se pone en marcha en favor de la humanidad cuando Adán y Eva pecan, tiene como propósito demostrarnos algunas cosas interesantes. Número uno, que Adán no tuvo por qué haber caído. Es decir, cuando Jesús viene y vive como Adán vivió, libre de pecado, con la condición de, con el riesgo de pecar, Adán lo hizo, Jesús no lo hizo. Porque Jesús vino a demostrarnos que Adán tuvo la opción de no pecar. Adán tuvo la opción de no caer. Adán tuvo la opción de obedecer los mandamientos a plenitud, así como Jesús lo obedeció aquí en esta tierra. Y acá hay una diferencia interesante, porque Adán cae en el pecado en un perfecto Edén, mientras que Jesús se mantiene perfecto en un Nazaret ya consumido en el pecado. Así que es interesante. Ahora, ¿por qué Jesús quisiera morir por nosotros? ¿Qué era lo que Jesús logró con su muerte? ¿Te has puesto a pensar en eso? Yo apunté aquí algunas cosas. Número uno, y creo que lo principal, es que Dios, a través de la muerte de Jesús, nos devuelve la esperanza. ¿La esperanza de qué? La esperanza de ser salvos. Porque la paga del pecado es la muerte. Estábamos condenados a morir. En cambio, Cristo viene, muere por nosotros y nos da esperanza. Esperanza de ser salvos. Esperanza de ser libres del pecado. Esperanza de poder ser perdonados por Dios. Y la esperanza de poder ser restaurados en Cristo Jesús. Así que si tú hasta ahora piensas que el sacrificio de Jesús es algo tangible, es algo de poco valor, te equivocas. Porque a veces nosotros vivimos una vida desordenada porque no hemos entendido y no le hemos dado el valor que Cristo merece, que el sacrificio de Cristo merece. Y hoy tienes que entender que si tienes esperanza de perdón, si tienes esperanza de salvación, de restauración, de transformación, es gracias únicamente a la muerte de Cristo Jesús. Te dije en el día anterior que tenemos que ponerle mucha atención al derramamiento de sangre, tanto en los sacrificios que se hacían, pero principalmente en la muerte, en la sangre de Cristo Jesús, en la sangre del verdadero Cordero. Vamos a ver dos textos para entender mejor esta idea. El primero está en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 28. Dice la palabra de Dios: porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para el perdón de pecados. ¿Sabes qué fue lo que Cristo nos dio en la cruz del Calvario? ¿Sabes qué es lo que Dios logró Jesús logró con su muerte en el Calvario? Fue darnos el perdón de nuestros pecados. Pero no solamente darnos perdón. Vamos a leer Efesios capítulo 2 y versículo número 13. Creo que este texto es un texto muy bonito, muy importante para recordarlo. Efesios capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Es decir, por la sangre de Jesús, nosotros hemos sido reconciliados con Dios. ¿No es maravilloso, hermanos queridos? Estábamos perdidos, estábamos sin esperanza, estábamos sin rumbo. Y Cristo, con su muerte, que no mereció, que nosotros merecíamos, pero que Él la pagó porque fue nuestro sustituto, con su muerte Él nos permite reconciliarnos y ser hijos de Dios. Amén. Maravilloso, ¿verdad? Bueno,
Finalmente, yo quiero terminar esta tercera parte con la cita que está allí en La fe por la cual vivo, página 104. Dice lo siguiente: no es la voluntad de Dios que seáis desconfiados y que torturéis vuestras almas con el temor de que Dios no los aceptará porque sois pecadores e indignos. Personalmente he escuchado a muchas personas sinceras que me han escrito, que me han llamado, que me han enviado un mensaje y me dicen: pastor, yo ya no tengo perdón de Dios. Usted no tiene idea de lo que yo hice, usted no tiene idea del daño que yo ocasioné. Es posible que yo no tenga idea de lo que sientes en este momento a causa de tu pecado, mi querido amigo. Pero lo que Dios dice es que el perdón es para todos. Dios te perdona. No te tortures pensando de que tu oración no pasa del techo. No te tortures pensando de que Dios ya no te quiere escuchar. Basta de meterte esas ideas en tu cabeza. Porque lo único que genera es alejarte más de Dios y pensar que Dios no te quiere ver ni en pintura. No, Dios te ama. Dios te espera para perdonarte, para reconciliarte y para darte la salvación. Muy bien, día miércoles de la lección, entramos al tema del sumo sacerdote del nuevo pacto. Bueno, tenemos que entender entonces que todo lo que acontecía en el santuario terrenal giraba en torno a los sacrificios. Pero los sacrificios era solo una parte de todo el ministerio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el sacerdote asperjaba esa sangre en el santuario, ¿no? En nombre del pecador. Colocaba esa sangre en los diferentes lugares del santuario. Bueno, de igual forma, así como los símbolos no terminaban con la muerte del animal, así también la obra de Cristo por nosotros tampoco terminó con su muerte en la cruz. La obra de Cristo continúa hasta el día de hoy en el santuario celestial. Maravilloso. Vamos a ver qué nos dice el libro de Hebreos. Y vamos a leer estos 6 versículos. Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 6. Dice lo siguiente: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de majestad allí en los cielos. Vamos a empezar aquí a ver algunas realidades, algunos principios o algunas verdades acerca de lo que acontece con Cristo Jesús. Lo primero que nos dice el versículo 1 es que Cristo está en el cielo y no en cualquier parte del cielo, sino que Cristo se sienta y sirve junto al trono de Dios. Y en el trono de Dios, junto al trono de Dios, Jesús sirve como sumo sacerdote. Esa es la primera verdad que el capítulo 8, versículo 1 nos quiere decir. Vamos a leer lo siguiente. El versículo 2 dice: Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. La segunda verdad que nos presenta este versículo es que en el cielo también hay un santuario. Así como en la tierra hubo un santuario, en el cielo también hay uno. Y quien gobierna, quien ministra, quien cumple las funciones en ese santuario es el sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Maravilloso, ¿verdad? Avanzamos, versículo 3. Todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste, o sea Jesús, tenga algo que ofrecer. Bueno, la tercera verdad que nos presenta este versículo son las funciones del sacerdote o del sumo sacerdote. ¿Cuáles eran sus funciones? Las funciones eran ofrecer sacrificios, mañana y tarde. Bueno, vamos a ver más adelante cómo Cristo hace esta parte, que claro, ya en el cielo no se ofrece un sacrificio directamente. Vamos a leer el versículo 4. Así que si estuviera este sumo sacerdote, que es Jesús, si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. ¿Por qué Pablo dice esto? Bueno, porque los sacerdotes del Antiguo Testamento eran del linaje de la tribu de Leví. Y Jesús es de la tribu de Judá. Interesante, ¿no? Por eso Pablo dice esto, claro. ¿Por qué Cristo entonces es sacerdote? Porque es independiente.
y según la orden de Melquisedec. Nunca olvidemos eso, ¿verdad? Ahora, versículo 5 dice lo siguiente. Estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a levantar el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Es decir, este santuario terrenal, que lo hemos estudiado en el Antiguo Testamento, era una figura y sombra. Algunas versiones dicen que era una figura borrosa de lo que hay en el cielo. Yo no sé cómo es el santuario del cielo, yo no sé cuánto mide el santuario en el cielo, yo no sé cuántas partes tiene el santuario en el cielo, pero sí sé que lo que hay en el cielo es mucho más grande y lo verdadero que Dios diseñó para el ser humano, que lo mostró a Moisés en una pequeña imagen como fue el santuario terrenal. Maravilloso. Y el versículo 6 termina diciendo: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, es decir, el del sumo sacerdote celestial, cuanto es mediador de un mejor pacto que estableció o establecido sobre mejores promesas. Bueno, lo dijimos en la lección que pasó, la lección de la semana pasada, que era un mejor pacto porque ya no era simplemente una idea de qué era lo que el pueblo de Israel podía creer en base a la muerte de los animales, sino que ya ahora el verdadero Cordero ya estaba en medio de ellos. Cristo vino, Cristo se bautizó, Cristo hizo su ministerio, Cristo murió, Cristo resucitó, y ahora ese Cordero que vino y murió, ese mismo Cordero, ahora está en el cielo intercediendo por nosotros. Por eso es un mejor pacto. Bueno, entonces, piensa en esto por un momento, y con esto cerramos esta parte. Piensa, mira, Jesús vivió una vida sin pecado por ti. Jesús murió por ti. Jesús ahora está en el cielo intercediendo por ti. Todo esto lo hizo para salvarte. Todo esto lo hizo para librarte de los terribles resultados finales que el pecado va a dejar. Haz planes, querido amigo, de compartir este mensaje con alguien más. No puedes simplemente tener la paz de saber que Dios intercede por ti, porque seguro que tienes amigos, gente del trabajo, familia muy cercana, un esposo, hijos, una esposa, un amigo que necesita entender que también hay perdón de pecados para ellos. Entonces comparte lo que la Biblia nos está enseñando, comparte la lección que hoy estás aprendiendo. Muy bien, llegamos al final de la lección. Vamos a abrir la Biblia en Hebreos capítulo 9, versículo 24. Dice la palabra de Dios: porque Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros delante de Dios. Cristo es un abogado para ti. Cristo intercede a tu favor. ¿Sabes por qué Cristo intercede? Porque Él es Dios y es hombre. Es decir, Él intercede ante Dios porque Él es Dios. Y Él te defiende porque también es hombre. No hay mejor abogado en el universo que Cristo Jesús. Lo que Cristo Jesús hace es presentarse ahora, mientras tú ves este video, mientras tú estás saliendo del trabajo, mientras tú ahora despiertas o estás en casa. Lo que Cristo está haciendo por ti es interceder ante Dios para darte perdón, para darte salvación. Tenemos a un representante lleno de amor, un representante lleno de perdón y un representante dispuesto a aceptarte. Alguien que demostró en esta tierra que aceptaba a las personas, que amaba a todos y que perdonó a todos. Ese Cristo que vivió entre los seres humanos es el mismo Cristo que en este momento te defiende allí en el santuario celestial. Lo que Pablo nos dice en 1 Timoteo 2, versículos 5 y 6, considero que es muy relevante. Dice la palabra de Dios: pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo el hombre. Amigos, nadie en este mundo que no sea Cristo va a interceder por ti. Ningún santo, ni siquiera María, intercede por ti. El único que intercede por ti es Cristo Jesús. Y a Cristo Jesús
sea la honra y sea la gloria. No hay intercesores humanos, no hay mediadores humanos. Si quieres recibir el perdón de tus pecados, si quieres encontrar la paz que tú necesitas, debes ir únicamente al mediador, al intercesor, al sumo sacerdote. Tienes que ir a Cristo Jesús. Jesús se presenta delante de Dios y reclama para nosotros el perdón del pecado y el poder sobre el pecado, porque sin estos no tendríamos esperanza ni ahora ni en el juicio. Así que hoy debes terminar este video con paz en tu corazón, sabiendo que Cristo es tu intercesor, que si tienes algún pecado guardado en tu corazón, es tiempo de entregarlo a Él, porque abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo el Hijo. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana.